Bienvenidos a Proyecto Iluminación. Yo soy Carla. Y yo soy Abel, y en este podcast compartiremos contigo nuestras reflexiones de nuestra experiencia y de varios meses de charla acerca del significado de la vida. Te hablaremos de una extensa colección de temas enfocados al desarrollo personal, al bienestar y sobre todo de la espiritualidad. Te ofrecemos desde el corazón estas reflexiones con la intención de que juntos hagamos una introspección y que ampliemos el panorama hacia un posible y no utópico mundo mejor. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio del Proyecto Iluminación. Gracias nuevamente por estar aquí, Carla. Hola, Abel, mucho gusto nuevamente por otro episodio más de Proyecto Iluminación. Así es, pues bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar el día de hoy con un tema que en otro episodio ya habíamos hablado, sin embargo lo vimos en general, que es la meditación. Sin embargo, hoy en este kit, en esta serie de herramientas que nos permiten iluminarnos o despertar, queremos integrarla, pero específicamente para hablar con esta relación que existe entre la meditación y el despertar o la iluminación. Así es, entonces bueno, vamos a hacer como un pequeñito resumen nada más para quien no ha escuchado el otro episodio de la meditación, ¿no? Bueno, la meditación es una técnica, es una práctica que no tiene nada que ver con religión, es meramente, pues como lo decimos, una técnica que nos ayuda a muchísimas cosas, entre ellas obviamente a la reducción de estrés, nos ayuda a regular nuestras emociones, nos ayuda a mejorar inclusive nuestro estado fisiológico y físico en general. Y bueno, en este caso, pues vamos a hablar también de que nos ayuda al despertar de conciencia. Así es, exactamente. La meditación nos ayuda a calmar la mente, pero no solamente eso, no solamente nos permite relajarnos. Dijimos en el episodio pasado que existen plataformas incluso que te guían y te ayudan a saber meditar y a meditar en diferentes cuestiones como el estrés, el miedo, la ansiedad, y hay hasta vidas pasadas y no sé cuántas cosas. Sin embargo, también hay cierto tipo de meditación o un enfoque específico, no solamente para relajarte en este mundo, digamos, sino también para buscar el despertar y la iluminación. Así que vamos a entrar de lleno. Así es. Primero que nada, bueno, ¿por qué la meditación es una herramienta para el despertar de conciencia? O sea, ¿qué nos genera la meditación? O en qué momento la meditación nos ayuda a ir guiándonos para el despertar de conciencia. ¿Qué me puedes decir, a ver, tú ahorita un poquito del tema? Pues yo creo que ya hay mucha información que nos puede, y cada vez hay más, que nos puede brindar la ciencia, que nos puede brindar la propia, el día a día, es decir, la vida empírica, digamos, de que la meditación nos produce varios cambios positivos en el ser humano. A nivel, digamos, cotidiano, el estar más en paz, más conectados con nosotros mismos, en mi caso, aunque todavía de pronto me falla, entre más medito, más se desarrolla mi memoria, la capacidad de manejar mis emociones, y con el paso del tiempo empieza a ver también algunas cosas que ya ahorita nos dirás, ya más como a nivel cerebral, a nivel bioquímico, empieza a haber un cambio en la fisiología, por decirlo así, que nos permite percibir diferente la realidad y por tanto experimentarla también diferente. Sí, fíjate que para que a lo mejor quienes nos están escuchando entiendan que esto no nada más se trata de cuestiones místicas, ¿no? O sea, que al final sí hay un reflejo a nivel fisiológico en nuestro cuerpo. Cuando nosotros empezamos a meditar, empieza a haber cambios en los sistemas neuronales y esto pues al final se puede como empatar, ¿no?, con lo que decían los textos antiguos, ¿no?, del budismo, del hinduismo y todas estas corrientes y filosofías orientales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen? Al final ellos decían que la meditación, el último propósito, independientemente de todo esto que mencionábamos de calmar la mente, reducir el estrés, el último propósito es la transformación del ser, ¿no? Que hablamos un poco, lo podemos traducir con el despertar de conciencia o la iluminación, ¿no? La transformación del ser es el último objetivo de la meditación, de acuerdo a estos textos. Entonces, la neurociencia pues se ha encargado de estudiar muchísimos cerebros, ¿no?, tanto de yogis como de budistas, entre ellos está Matthew Ricard, que hablamos la vez en los episodios pasados, está algún que otro Rinpoche, otros budistas, y esto nos ha ayudado, bueno, le ha ayudado a la ciencia a ir viendo qué cambios hay en sus cerebros y qué diferencias hay con el resto de la población, ¿no?, con la gente normal, digamos, que tiene su trabajo, va al trabajo, no medita ni nada por el estilo. Y bueno, se han dado cuenta que conforme más horas de práctica tienes,
más los circuitos neuronales se van fortaleciendo en distintas áreas de nuestro cerebro. Entre ellos, pues obviamente la parte del estrés, ¿no? Pero si nos enfocamos a la parte de la iluminación, resulta que hay un área de nuestro cerebro que se encarga como del sentido del ser. Entonces, esa área ha cambiado en muchas personas que meditan durante muchos años. Entonces, ahora sí que estos cambios se les ha llamado rasgos alterados, de acuerdo a Richard Davidson y otros colegas, y ellos se sorprendieron porque empezaron a estudiar unos yogis versus personas que acababan de aprender a meditar, y se dieron cuenta cuando hicieron todo el experimento, hicieron la prueba, y resulta que cuando terminan de hacer la prueba, Richard se siente y dice, bueno, voy a checar si todo está bien, si todo está en orden, ¿no? Entonces hubo un periodo la prueba, o sea, es decir, donde ya estaban conectados con los electroencefalogramas y todo este tema, y hubo un periodo de reposo, donde ni los yogis ni las personas normales estaban en el experimento como tal, o sea, no había ningún estímulo. Y cuando Richard empieza a ver los resultados, dice, caray, ¿qué está pasando aquí? O sea, estoy teniendo un estado meditativo en un estado de reposo de los yogis. Entonces ahí fue como cuando dijo, claro, esto es lo que he estado buscando durante tantos años de investigación, porque él justamente estuvo tratando de demostrar a través de ciencia cómo la meditación nos ayudaba a cambiar la vida, ¿no? Entonces se dio cuenta que estos yogis mantenían un estado meditativo en un estado de vigilia de reposo. O sea, es decir, sin ningún esfuerzo. Los efectos de la meditación que produces cuando estás meditando, los tenían estas personas aun cuando ya no estaban meditando en ese momento. Exacto, o sea, tú podías estar, no sé, ellos podían estar platicando, podían estar, no sé, rascándose la panza, no sé. Y mientras ellos estaban haciendo esas actividades totalmente normales, resulta que su cerebro estaba en estado meditativo. Entonces ahí fue cuando Richard dijo, esto es lo que estaba buscando, y a eso le llamó rasgos alterados, es decir, cambios en el cerebro que duran ya digamos de manera permanente, o sea, que van cambiando y van siendo permanentes a este grado donde este tipo de cambios se determinaban como ondas gamma, o sea, estaban vinculadas con las ondas gamma del cerebro, que ya lo platicamos también en episodios pasados. Las ondas gamma son ondas de alta frecuencia en el cerebro que están vinculadas con la plenitud, la felicidad, el bienestar y la creatividad. Entonces resulta que estos yogis pues permanecieron en un estado de plenitud, de felicidad y de creatividad. Que incluso hay gente que para llegar a esos estados alterados de conciencia, pues recurre a otro tipo de mecanismos, sustancias y demás, pero que se sepa que nosotros tenemos la capacidad de producir esa bioquímica y alterar de alguna manera positivamente nuestra fisiología, nuestra bioquímica, para estar en ese estado completamente, ¿no? Y eso me lleva a pensar lo siguiente, que también varias veces he escuchado decir a diferentes lamas del budismo, que el cielo y el infierno, si existieran como tal, realmente están aquí mismo. Y el cielo y el infierno es tal cual la manera en que percibes la realidad. Porque dos personas que están percibiendo algo, dos personas que están observando un accidente, un acontecimiento, una guerra o lo que fuera, la pueden percibir muy diferente. Una con mucha sabiduría, con compasión, pero sin sentir una demasiada aflicción, sino más bien como entendiendo, y la otra desgarrándose, sufriendo y diciendo que qué porquería de mundo. Claro. Las dos perciben exactamente el mismo evento, pero de acuerdo a cómo lo perciben es que experimentan y reaccionan. Ahora que tú dices que hay personas que logran tener rasgos alterados o este tipo de estado meditativo constante, entonces es una persona que constantemente va a ver, no el lado positivo, no se trata como de ver el mundo color de rosa, pero sí con más sabiduría, con mayor entendimiento, con mayor comprensión, y por tanto menos aflicción, menos sufrimiento, menos infierno. Exacto. ¿No? Sí, porque yo creo que al final lo que sucede es que tú te dejas arrastrar por tus emociones, ¿no? Y eso es algo que, bueno, definitivamente la meditación ha demostrado que ayuda a regular las emociones. Como lo hemos mencionado, hay una conexión más fuerte entre tu córtex prefrontal y tu sistema límbico, que es el que regula las emociones, principalmente la amígdala. Y entonces esta comunicación, que es cada vez más fuerte cuando meditamos, nos ayuda a no ser tan impulsivos y a ser mucho más compasivos y mucho más sabios, ¿no? Que yo creo que esa es la palabra como adecuada. O sea, podemos estar en una circunstancia o una situación muy dolorosa, pero si tú meditas y tienes entrenada esta parte del cerebro,
digamos que no vas a reaccionar de la misma manera, no te vas a dejar arrastrar. Exacto. Que eso viene siendo lo que dices, que es el infierno, ¿no? Nos dejamos arrastrar, nos encanta el drama y entonces nos afligimos un montón y pues para nosotros es que estamos viviendo en un infierno. Que al final de cuentas hemos dicho que el sufrimiento nace del apego y la aversión. Apego es exagerar las cualidades positivas de algo y cuando no lo tengo sufro. Aversión es exagerar las cualidades negativas de algo y cuando está cerca de mí sufro. Claro. Igual sufrimos de cualquier manera. Sufrimos. Los dos tipos de sufrimiento nacen ¿de qué? De la ignorancia. La ignorancia es no darme cuenta que yo le estoy dando esas cualidades positivas exageradas o negativas exageradas. Ahora bien, ¿cuál es la solución? Como tú bien dices, la sabiduría, el entender más las cosas como son, menos como aparentan. Y tú la ocasión pasada hablaste justo de lo que estás comentando de rasgos alterados, pero hablaste de algo que me llamó la atención, de la amígdala, que cuando uno medita o cuando uno está en esos estados y lleva esa práctica, algo pasa con la amígdala que hace que, no me acuerdo si sea chica o sea grande, pero que hace que la persona tenga unos microsegundos, milésimas, para reflexionar sobre cómo va a reaccionar. Y digamos, ese letargo, ese espacio, ayuda a que tú vayas decidiendo cada vez más cómo reaccionar y no tu sistema inconsciente automático. Exacto, de hecho, bueno, depende, la amígdala se puede achicar en estados, por ejemplo, meditativos de atención plena, pero se puede hacer grande en estados meditativos de cuando se cultiva el amor o la compasión. Sin embargo, sigue habiendo una mayor conexión con el córtex prefrontal y sigue habiendo una mayor sabiduría. O sea, no es tanto el tamaño de la amígdala, sino es como, al final, las otras conexiones que realiza en todo tu cerebro. O sea, con qué otras áreas se conecta la amígdala. Y fíjate, acabas de decir algo súper importante y en palabras más científicas o más descriptivas. Técnicas. ¿Cuáles son los dos tipos de meditación? Y los dos son necesarios. En algunas técnicas o escuelas o disciplinas o lo que sea, las hacen simultáneas, en otras se dividen completamente, en otras se ignora una o la otra. La primera, en budismo se le llama shamatha, que tú la acabas de llamar como contemplación, como atención plena, que es, o sea, estar pleno en una sola cosa, ¿no? O sea, es un movimiento, una acción, un objeto, si estás comiendo, o sea, lo que sea, pero es una sola cosa. Es como unipuntual. Y de hecho, hay ya grados donde ya ni siquiera es unipuntual, simplemente es. Pero es una atención plena de lo que es. Exacto. Esa meditación es súper importante porque lo que te ayuda es afinar la atención y la concentración necesaria 100% para la segunda clase de meditación. En budismo se cree que la segunda clase de meditación es la que te puede llevar al despertar o a la iluminación, pero no podrías utilizar esa herramienta, la segunda meditación, sin haber pulido tu mente, entrenándola y que esté como bien afinada, digamos. Entonces, en budismo se ve mucho como si fuera un telescopio. Tienes que afinar las lentillas, tienes que posicionar exactamente a donde quieres ver, no sé, a Mercurio, a Marte. Así funciona la meditación shamatha o la atención plena, ¿no? Es pulir, es cultivar el músculo de la atención. Una vez que lo logras, pasamos a la segunda meditación, que es la meditación vipassana o del análisis. Es decir, donde ya analizas cosas no intelectualmente, pero sí como queriéndolas entender experiencialmente. Aquí es donde analizamos la vacuidad, analizamos la muerte y a lo que tú dijiste, la compasión. La compasión es una de las principales, o bodhicitta, es una de las principales herramientas que utilizan los budistas para generar todo lo que comentas de los rasgos alterados, para generar más conexión con los demás y entender la unicidad que realmente somos. Entonces, fíjate cómo en diferentes enfoques se encuentran exactamente las mismas. Exacto. Y repito, hay meditaciones que las conjuntan. O sea, que es atención, análisis al mismo tiempo y está perfecto, ¿no? Son como estilos. Entonces, pero bueno, lo importante es que la segunda meditación te ayude a corregir la percepción. ¿Qué es la percepción? Evitar la ignorancia y generar sabiduría. O sea, cuando ves las cosas como son, por ejemplo, si yo te digo algo, te digo un adjetivo, no sé, hoy andas muy... guapa. Uno que te pueda molestar. Ok. No sé, por ejemplo, hoy andas fachosa. Ok. Y tú te enojas, pero cañón y me dejas de hablar y no hacemos el podcast. Realmente, sí, yo tuve una influencia, obviamente, por decirte esa frase, pero yo le pude haber dicho eso a otra persona y la otra persona dice, pues tú estás feo y qué, ¿no? Me gusta. O está bien, exacto, así soy yo, exactamente. Pero a ti te molestó. ¿Qué pasó ahí? Pues hubo un contraste, pasó algo, no sé, algo que te pasó en tu pasado, no lo sé.
pero realmente te molestaste por lo que tú ya traías Claro, y no por lo que yo te exacto. dije. El estar contemplando constantemente esto, el hacer este análisis meditativo todos los días de tu manera de reaccionar, de tus emociones, de tu existencia, etcétera, te ayuda a entender eso. Y la próxima vez que yo te digo, te ves fachosa, tú puedes responder con compasión, entendiéndome que Claro. quizá yo soy el que trae un pedo mental y me gusta insultar a todo el mundo para sentirme mejor, ¿no? Ujú. Porque como dice también otro lama, entendamos que todos los seres quieren ser felices y dejar de sufrir, Sí, pero eso es tienen cierto. diferentes formas de llevarlo a cabo. Hay gente que dañando cree que es más feliz Exacto. o por lo menos sufre menos. Claro, y al final es la percepción que ellos tienen, ¿no? Entonces, a mí esto me gusta mucho lo que comentas de que la meditación, al final acá llamada constructiva en neurociencia, o que la reflexiva es la que nos puede ayudar, ¿no? A este despertar de conciencia. Y yo lo creo súper importante porque al final la atención plena, aunque desarrollas una parte del cerebro, de hecho los cuatro, digamos, sistemas neuronales que desarrollamos con la meditación que se ha demostrado, es el de atención plena, es el de compasión y empatía, es el Ujú. del sentido del ser y obviamente la parte que nos ayuda a regular las emociones, que es la del estrés y todo. Entonces nos damos cuenta que al final la meditación pues tiene estas cuatro, digamos, áreas de trabajo, por así decirlas, y dependiendo de tus objetivos es la que debes de realizar. O sea, por eso yo siempre digo, está bien todas las meditaciones que hay en YouTube y todo este tema, genial, pero ¿qué es lo que quieres trabajar? Si quieres, por ejemplo, trabajar ansiedad y Uh-huh. te vas directamente a la reflexiva, pues posiblemente no te ayude, Uh-huh. ¿no? Porque no estás generando esta regulación emocional, que la que más se ha demostrado que ayuda a eso es la atención plena Sí. para la ansiedad, ¿no? Entonces, hablando ya un poquito más de la parte enfocada a la iluminación, si nosotros queremos llegar a ese despertar de conciencia, definitivamente creo que la parte tanto reflexiva como la parte de trascender la mente y conectarnos con esta unicidad que tú decías, son las que nos ayudan a ese objetivo si es lo que queremos lograr, ¿no? Y creo que hemos visto varias, digamos, personalidades en el mundo que lo han hecho, ¿no? Una de ellas, pues ya nos platicarás un poquito de Buda, la otra es Jesús, ¿no? Que también, Claro. que se iba, que era lo que te comentaba hace rato, pues que al final él también tenía estos momentos de separación pues de la población, de la gente, y se iba solo a orar, ¿no? Uh-huh. Decían que era oración, ¿no? Como me lo comentabas, pero al final viene siendo Sí, un tipo de es un tipo meditación, de meditación, que al exactamente. final puede ser esta reflexión y también estos tiempos de unicidad o de trascender la mente, y eso al final le hizo ver cosas que a lo mejor los demás no podíamos ver, ¿no? O sea, Uh-huh. situaciones que como estamos todo el tiempo estimulados por cuestiones externas, todo el tiempo hay un estímulo externo, que la película, que la música, que los amigos, que el marido, que los hijos, constantemente estamos llenos de estímulos y no nos damos el permiso de precisamente dar una introspección, de ir hacia adentro, que esa es otra de las cuestiones del por qué la meditación es una herramienta para el despertar, porque nos permite estar en silencio. Y el silencio es una hermosa herramienta, que porque me han preguntado a mí mucho, bueno, ¿y qué piensas de las meditaciones con música? Geniales, o sea, también funcionan, ¿no? Y regresamos a lo mismo, todas las meditaciones son buenas, pero el silencio es una herramienta increíble porque la mayoría de nosotros ahorita en la actualidad tenemos miedo a estar en silencio porque estamos constantemente con estímulos que cuando estamos en Sí, silencio no sabemos qué hacer, es como, ay, ¿qué hago yo sola en sí. silencio aquí, ¿no? Entonces, por eso la meditación también nos ayuda, ¿para qué? Para ir hacia adentro, en vez de ir hacia afuera con los estímulos externos, mejor me voy hacia adentro y empiezo a escucharme, el silencio nos ayuda a escucharnos. Entonces, creo que esa es una herramienta también, bueno, más bien es uno del por qué la Uh-huh. meditación es maravillosa, enfocada a unos momentos de silencio. Así es. Entonces, si pusiéramos, por ejemplo, una práctica que pudieras hacer diaria, donde obtengas estos dos beneficios, los beneficios de estar tranquilo, de estar pleno, de estar bien, y también el conectarte contigo mismo y el ir buscando de a poco, eventualmente, el despertar la iluminación o la corrección de la percepción, que, bueno, paréntesis, es bien importante que cada uno de los que nos están escuchando utilicen los términos que más se asemejan o con los que más encajan, porque a veces si utilizamos términos que están en contra de tu religión, de tus creencias, puedes chocar y decir ya no quiero la práctica, ¿no? Uh-huh. Mi mamá cuando yo le digo voy a meditar, es no medites, hijo, mejor reza. O sea, y cuando le digo es que te voy a explicar qué es meditación, no, es que eso no es católico, ¿no? Uh-huh. Entonces a veces le digo voy a rezar, mamá. Ah, bueno, y Claro. rezar es correcto porque estoy haciendo un rezo, una oración, pero enfocada en despertar o demás, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo importante. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, solo
10 minutos, que lo recomendado, pero es que depende De la corriente. la corriente y la técnica, pero acá lo recomendado son unos 25 minutos mínimo, 24 minutos mínimo, pero bueno, si tienes 5, hazlo, o sea, de 5 a Claro, nada, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, 10 minutos, yo dedicaría la mitad del tiempo a la meditación shamatha o en la atención. Por ejemplo, 5 minutos enfocándome solamente en inhalar y exhalar. O sea, toda mi atención está en inhalar y exhalar. Todo lo demás se olvida. Si llega un pensamiento, si llega un estímulo, si llega cualquier cosa, lo observo y lo dejo pasar. Lo observo y lo dejo pasar. Nunca trato de rechazarlo, de enojarme con el pensamiento porque aparece, no. Es como cuando estás contemplando el cielo y aparece una nube, te esperas a que pase, la observas, te esperas a que pase y sigues viendo el cielo azul. Esa es la primera práctica, ¿no? Que hay varias formas, no solamente la respiración, hay otras. Esa es la primera. Una vez que te estabilizas, una vez que ya te calmas, te relajas, pasas a la segunda. Y la segunda, que es la vipassana o el análisis, ahí sí, decía el Buda, hay 80,000 diferentes prácticas. Pero algunas, brevemente, es analizar, por ejemplo, por qué reaccionas como reaccionas. Analizar la muerte y la impermanencia. La muerte nos puede dar muy buenos consejos cuando analizamos su naturaleza, la naturaleza de todo lo que es impermanente. Dicen que cuando analizas la vacuidad, o sea, que te das cuenta que todo está vacío de sustancia y todo es una interpretación. O sea, si me ves a mí, tú dices, este que veo es Abel, pero realmente soy un cúmulo de células, un cúmulo de cosas, De de átomos y los átomos átomos y están demás, vacíos. y los átomos están vacíos. Entonces, cuando analizas eso, llegas a conclusiones muy importantes. Y la otra es entender en esos 5 minutos, yo sé que pues son 5 minutos nada más, pero cada día es hacerlo, ¿no? Entender dónde estás. O sea, tú, por ejemplo, cierras tus ojos y te preguntas, ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está este que llamo Abel? Y te vas a dar cuenta que no te vas a encontrar. El saberte que no te vas a encontrar te da una claridad y entendimiento de dónde estamos, de si esta vida es una especie de sueño y de muchas otras cosas, ¿no? La idea es que un día, tú solito, con la práctica, te des cuenta quién eres. Que puedes llegar a conclusiones como eres todo, eres Dios, no eres nadie, lo Es que tú amor, quieras, eres es, amor. Ajá. claro, luz, energía. Entonces, esa es la práctica de la meditación desde mi punto de vista completa. Una parte de shamatha, la atención, otra parte de vipassana, análisis en diferentes cosas. Si le agregamos 2 cosas más muy breves, sería antes de shamatha, una motivación y siempre compasiva. O sea, quiero, por ejemplo, dedicar esta motivación o dedicar esta práctica al beneficio de todas las almas, de todos los seres sintientes, para que todos en algún momento podamos iluminarnos. Y empiezo con shamatha, la atención, sigo con vipassana, el análisis de algo, y termino con dedicar otra vez el mérito. O sea, esto que hice lo dedico a que todos los seres humanos puedan iluminarse, bla, 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 ¿no? Eso sería una práctica en resumen, completa, que incluye las dos grandes partes. Ajá. La atención plena y la reflexiva. Yo le agregaría definitivamente la trascendental, que esta es, quita toda la parte de los procesos cognitivos para ir más allá de la mente, ¿no? Definitivamente, como tú dices, y lo que mencionamos en el capítulo anterior de la dieta meditativa, ¿no? O sea, el tener como varias técnicas o prácticas, tú no sabes cuál es la que te va a llevar a ese estado de claridad, ¿no? De que sí, ay, claro, ahora lo entiendo todo. Pero bueno, el practicarlas las tres creo que nos ayuda a diferentes procesos o a diferentes objetivos. Y no estaría de más, ¿no? El, como tú dices, practicar, aunque sean 5 minutos, pero un poquito de la atención plena, un poquito de la reflexiva. Y en lo personal yo agregaría la meditación trascendental, que es simplemente ser. Que de hecho creo que también parte del budismo habla de eso, tú ya me dirás Sí, ahorita, ¿no? Que es ir más allá. exacto. Cuando termina la atención, bueno, qué bueno que lo comentas porque posiblemente es lo mismo. Cuando termina toda meditación analítica o vipassana, es importante asentar la mente en la conclusión y ya no analizar. Entonces, por ejemplo, Exacto. es no análisis, análisis, no análisis. Esa es como la completa. Terminas de analizar, por ejemplo, la impermanencia y la muerte. Entonces, darte cuenta que vas a morir, que todo es impermanente, entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Concluyes algo, por ejemplo, aprovechar la vida, ser más compasivo, lo que sea, un principio, digamos, y sobre ese principio te quedas absorto, sin pensar nada, durante el tiempo que tú puedas. 5, Claro. 10, 15, media hora, lo que tú quieras. Posiblemente sea un símil de Sí, la meditación trascendental. exacto. De hecho, ¿No? sí, al final sí lo es, nada más que bueno, la meditación trascendental utiliza un mantra, ¿no?
para poder enfocar la Ya. atención e irse más allá de la mente terrenal, por así decirlo, o sea, de esta conciencia en la que estamos ahorita. Pero al final es parte de, ¿no? Y eso me encanta porque cuando tú te vas, digamos que se genera un estado, ¿cómo lo podemos explicar? Un estado de conexión, un estado del ser, o sea, que no hay nada más, ¿no? Como decías, Exacto. o sea, de La estar pensando, unicidad. ajá, la unicidad como tal. Y al final creo que todas estas personalidades que han llegado a esa claridad, pues han pasado por estas etapas, ¿no? La etapa de la atención, la etapa de la reflexión y la etapa de soltar, que yo lo veo más Exacto. como soltar, como el rendirte, ¿no? El de Ujú. rendirte y decir, ya está, ¿no? Fíjate que, ay, me encantaría, acabas de decir algo que resume y clarifica lo que te voy a contar de el cómo el Buda se iluminó o cómo dicen que el Buda se iluminó, La historia. la historia. Bueno, en breve, sabemos que era un príncipe, Siddhartha Gautama, que renuncia a todo y se va con los ascetas, personas que han renunciado como a lo material, inclusive a la alimentación normal, comen solamente raíces, semillas, y pensaban que el cuerpo era un obstáculo para la iluminación. Total que Siddhartha lo sigue y durante 6 años medita, más en la parte como reflexiva, en la atención plena, que en otra, ¿no? Se la pasa meditando en este tipo de meditación plena, renunciando a todo. Entonces, digamos que durante 6 años pule el cerebro, esto que decías de los rasgos alterados, 6 años, todos los días, casi No, todo pues el está día, cañón. está cañón, ¿no? Así, pum, 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 pum. De pronto un día, pues ya se está muriendo porque casi no come, no le mete nada al cuerpo porque es un obstáculo. Y dicen que pasan dos cosas. La primera, que pasa por ahí una niña y le da de comer algo de arroz porque se está muriendo y él lo come. Y entonces entiende que hay que... Ajá, Bueno, antes, perdón, voy a juntar dos historias. Está bajo el árbol meditando, ya muriéndose, y escucha que en el río que está frente a él pasa un señor con su hijo en una canoa. El niño trae como un tipo de bandolina, guitarrita, y escucha a Siddhartha que dice el papá, hijo, hijo, no aprietes tanto las cuerdas, se puede romper la bandolina. Ella y tampoco las aflojes demasiado, no va a sonar. Entonces, no sé si sucedió o no, pero este entendimiento le hizo a Siddhartha darse cuenta que la estaba regando, que estaba estirando demasiado la guitarra. claro. Y entonces entendió un principio fundamental del budismo, que es el camino medio. En eso llega esta niña y le ofrece de comer algo de Y dice, arroz. dame. Y le dice, pues sí, ahí sí, sí. Ahora sí. Come y en eso él ya era el líder de todos los ascetas Ajá. lo ven y dicen, no, este cuate Nos ya nos traicionó. traicionó y lo abandonan. Pero Siddhartha empieza esa noche, dicen que esa noche se ilumina, porque al entender esto ya no se aferra a nada, no se aferra ni a un extremo ni al otro, y en lugar de proyectar toda su atención y su concentración hacia afuera, hacia los fenómenos naturales, lo concentra hacia adentro. Cuando concentra hacia adentro, hacia sí mismo, toda su concentración de 6 años, logra ver algo que es impresionante para él, que es todas sus vidas pasadas. O sea, vio de dónde viene, cómo nació, todo, 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 todo. Y si sabemos que el tiempo no existe, solamente es una forma lo percibimos de alguna forma, entendió toda la naturaleza de las cosas. Y cuando lo entendió todo, dijo definitivamente lo tengo que enseñar. Entonces fue cuando aflojó, que es la última parte, y utilizó esta filosofía del camino medio para poder enseñar todos sus entendimientos que tuvo esa noche al iluminarse, producto de pues, todo el trabajo de 6 años. Claro, pero al final rezamos a lo mismo. Fue, o sea, uno tuvo silencio, tuvo esta práctica de atención y también reflexiva. O sea, el momento de Sí, escuchar esto exacto. y decir, todo tiene sentido, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? O sea, vámonos por algo medio. Esto le permitió ir hacia adentro y regresamos a lo mismo de esta parte de unicidad donde se le clarificó, por así decirlo, ¿no? Ajá. Que es lo mismo que se mencionó un poco con Jesús, que era lo que te decía, que vi un video hace poco, que te lo compartí, que lo hace el negro y se me hizo muy padre porque claro, o sea, a veces digamos que cuando crecemos en la religión católica creces sin realmente interesarte en la religión como tal o en la historia, solamente es como los principios, ¿no? Lo que tienes que hacer, lo que tienes que seguir, bla, 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 y no te interesas tanto en la historia. Y últimamente es que la verdad, la vida de Jesús es una historia súper bonita, es una Sí. historia, digamos, ejemplar, ¿no? Entonces, si tú te metes a leer realmente la historia de Jesús,
te puedes encontrar con muchísimas cosas, a lo mejor inclusive similares al Buda o similares a otros, ¿cómo se dice? Otras personalidades, ¿no? Que han logrado encontrar esta claridad y compartirla. Y era lo que hacía. De hecho, yo, por ejemplo, la otra vez, platicando un poquito del tema, decía, es que ni Jesús ni Buda querían que los idolatráramos. Lo que querían era compartir su experiencia para que nosotros viviéramos la experiencia, no para que nuestro creáramos templos, ¿no? Exacto, no para que nuestro ego sintiera todavía más separación y dijéramos, no, es que es imposible, o sea, lo que él hace, híjole, exacto. es imposible, y entonces yo lo que hago es me hago más chiquita y veo a Jesús y veo a Buda más grandes y hago más inalcanzable el vivir como ellos, ¿no? O sea, el experimentar su propia vida. Fíjate, hay lamas budistas que dicen, híjole, no, o sea, para que lleguemos a ser como ese, no, como tal Rinpoche, no. A mí no me gusta mucho eso. Hay otros como Trungpan Rinpoche, que él en sus libros como Loca Sabiduría y otros, él al contrario dice, es que es muy fácil, es un salto. O sea, hay formas diferentes. Y una vez yo le dije a alguien, un compañero, que ya lleva muchos años en budismo, y le dije, oye, pues Trungpan dice que puede hacer un salto. Y dice, ey, pero esto no es para nosotros, no es para gente que ya trae vidas muy avanzadas y puedes dar el salto. Yo dije, pues no creo, o sea, no creo que sea para una élite. O sea, si este cuate lo dice, se puede, ¿no? O sea, uno puede iluminarse en esta vida si se lo propone, si trabaja y demás, y no es como para solamente seres divinos como Jesús o Buda. Exacto. Entonces yo creo que es así. Y bueno, nada más para concluir lo que tú decías de Buda y Jesús, inclusive hay documentos apócrifos, que pues eso no le gusta a la gente muy fanática, que dicen que en la vida, digamos, oculta o no pública de Jesús, pues viajó con los esenios y aprendió el arte de curar con las manos y demás, que estuvo un tiempo en Cachemira, en la India, y entró en un monasterio, aprendió a meditar con monjes. Entonces hay mucha información acerca de Jesús que no se quiere revelar, que posiblemente existió, y nos dice, claro, es lo mismo, solamente que acá se le llama cristificarse, acá se le llama budificarse, allá se le llama lo que tú quieras, ¿no? Sí, de varias maneras. Fíjate que hay una religión, que ahorita me acordé, digo, bueno, vamos a tocar el tema de las religiones en otro episodio, pero justamente me acordé ahorita de que hay una religión que como que toma lo bueno de cada una de las filosofías o de las diferentes religiones y lo hace una, ¿no? Y eso se me hace súper bonito porque al final es el mismo mensaje, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Si lo llamamos de la manera del despertar de conciencia o la iluminación, como lo queramos llamar, tanto Buda como Jesús tenían esto, ¿no? Y también el Mahoma y otras personalidades. ¿Y qué era el mensaje que ellos estaban dando? Amor. Por eso yo considero que cuando, digo, no lo sé a ciencia cierta, pero yo considero que cuando hay un despertar de conciencia y una iluminación, se genera un amor muy grande, tanto por ti como por los demás, porque ya no hay separación, ¿no? Entonces, creo yo que el amor al final sí es la base de todo, ¿no? Y lo dice un curso de milagros, que un curso de milagros lo llama el cambio de la percepción y al final el despertar, y lo dice, o sea, solo lo único real es el amor, ¿no? Entonces, yo en lo personal, o mi opinión, es que al final todas estas herramientas de las que hemos estado platicando, de las que vamos a seguir platicando, nos van a llevar a un entendimiento de principalmente el amor, ¿no? O sea, el ser compasivos, el ser amorosos, el ser generosos, sin ninguna intención, digamos, egoica, ¿no? O alguna intención de querer recibir algo a cambio, porque entonces entiendes que das porque tienes y al dar no se te quita, ¿no? Al contrario, o sea, se hace cada vez más fuerte, ¿no? Sí, quizás sería bueno y valdría la pena dedicar un episodio al amor, porque, repito, hay muchas formas de entenderlo, desde el más carnal, desde el más superfluo, hasta el más divino, ¿no? Entonces, para evitar confusiones y que, digamos, nuestros escuchas sepan exactamente a qué tipo de amor nos referimos o a qué nos referimos con amor, cuando decimos somos amor, cuando decimos el amor es lo único que hay, que sepan exactamente a qué nos referimos. Entonces, valdría la pena. Digo, pudiera ser como la base, ahora sí que de todos los mensajes que nos han dado Buda, Jesús, ¿no? O sea, ¿cuál es el mensaje de Jesús? O sea, al final Jesús era compasivo, era amoroso, ¿no? Regresamos a lo mismo, pero para irlo entendiendo un poquito que al final el despertar o la iluminación viene, digamos, arrastrando un poco el mensaje que ellos ya nos habían dado. Claro, amor, unicidad, compasión, súper. Y bueno, la recomendación que yo doy es, tanto sea para esta vida terrenal o sea para el más allá o el más acá,
Creo que Más es acá. súper importante la práctica de la meditación. Claro. Yo cuando dejo de hacerlo, de meditar, lo resiento cañón, vuelvo a mis aflicciones, vuelvo a ver el mundo un poquito más negativo y cuando retomo, se notan a los pocos días los cambios, precisamente de ver las cosas más compasivas, con más sabiduría. Entonces, definitivamente, sin importar qué tipo de meditación hagas, eso sí es importante que investigues bien sobre la meditación, porque no todas las que están en YouTube son, digamos, no sé, puedan ser las más adecuadas para lo que tú estás buscando, Exacto, como lo esa dijo es la palabra. Carla. Entonces investiga, entiende que hay estas tres fases de la meditación o componentes: la atención plena, la reflexión, análisis y podríamos llamarle Pues sí, la la trascender, trascendental, trascender. ajá, el trascender esa información ya no analíticamente. Y bueno, practica y verás los resultados y compártenos. Y esperamos que todos nos iluminemos. Bueno, todos nos vamos a iluminar Sí, en algún momento, ¿verdad? Pero pues al final es una técnica y es una herramienta. Así así que es. disfrútala independientemente de lo que pase. Vale, gracias por otro episodio, Carla. No, pues muchísimas gracias a ti. Cuídense mucho, les mandamos un abrazo y que estén muy bien, nos vemos la próxima. Chao.